Estimados, muy buena jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Magdalena Vera, jefa del Departamento de Medicina Intensiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, con el tema Manejo General del Paciente Crítico con COVID. Les recordamos que el chat estará disponible durante la sesión e iremos recopilando sus dudas para ser respondidas al final por el expositor, por lo que les solicitamos hacerlas durante la charla y no solo al final de esta. Además, les solicitamos ingresar al link que les dejaremos en el chat para realizar diagnóstico educativo y ver los profesionales que se están conectando diariamente. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Magdalena Vera, soy anestesióloga e intensivista y me desempeño actualmente en el Departamento de Medicina Intensiva de la Universidad Católica. Y hoy día vamos a revisar esta clase que trata principalmente del manejo general del paciente crítico con COVID-19. Como ustedes saben, esto es una iniciativa conjunta entre ambas sociedades, tanto la Sociedad de Medicina Intensiva, ¿no es cierto?, como la Sociedad Chilena de Anestesiología, en donde se ha dispuesto, ¿no es cierto?, a iniciar un trabajo conjunto para tratar de abordar de una mejor forma o de una forma más tranquila, ¿no es cierto?, algunas complicaciones que pudiéramos tener o algunos escenarios que debiéramos enfrentarnos. Los objetivos de esta clase principalmente van a ser dos, y es que vamos a dividir la clase en dos bloques. Un primer bloque principalmente que trata de describir cuáles son las principales características del COVID-19 y cuál es su presentación clínica, ¿ya? Y esto nos va a permitir, obviamente, reconocer cuáles son los elementos fundamentales para poder manejar adecuadamente estos pacientes. Tenemos que recordar que el SARS-CoV-2, que es el virus encargado de producir esta enfermedad, es un coronavirus identificado recientemente, a fines del año 2019, que es el agente causal del COVID-19, al cual se denomina la enfermedad, y que recientemente, el 11 de marzo, fue declarado como pandemia por la OMS, ¿no es cierto?, y producto de lo cual nos hemos visto enfrentados a esta situación de crisis. Vamos a partir un poquito con la biología del SARS-CoV-2. Tenemos que hacer mención a varios aspectos. El primero es que se cree que la transmisión sea de persona a persona a través de gotitas, ya sea grandes o pequeñas. Y en ese sentido hay ahí alguna discrepancia con el aislamiento de gotitas, que habitualmente habla de 1 metro, y aquí la recomendación es que sea al menos 2 metros. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, un pequeño estudio que así lo demuestra. Por otro lado, también existe la generación de aerosoles, que son los que finalmente se quedan en las superficies y permanecen más tiempo, horas, días inclusive, y que son también posibles de contaminar. Por otro lado, también existen otras vías de infección, como por ejemplo a través de las heces o la orina. También hay cierta evidencia de transmisión, que también lo vamos a revisar en una diapositiva posterior, que muestra cómo se puede producir la transmisión por individuos asintomáticos, ¿ya? Y eso es bastante importante a la hora de establecer los contactos. La forma a través de la cual actúa este virus es que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que está ubicado en el neumocitos tipo 2, y de ahí parte una cadena de fenómenos que son las que van a desencadenar la respuesta clínica del paciente. El tiempo de incubación
es muy variable, se cree que va entre 3 hasta 12, 14 días, inclusive en algunos casos, y la duración media de eliminación viral se cree que inclusive puede ser más de 20 días. Ahora, otro aspecto relevante también es que esto va cambiando con el tiempo, inclusive se cree que pueden haber múltiples cepas que estén dando vueltas y circulando en la comunidad. Lo importante destacar acá es que como es una patología nueva, recién se está descubriendo, recién estamos encontrando cuál es su presentación clínica y día a día se van sumando una gran cantidad de estudios relacionados. Hasta ayer habían 440 estudios inscritos, de los cuales 280 eran trial de investigación, ¿ya? Y probablemente van a dar resultados prontamente. ¿Por qué hago mención a esto? Porque probablemente alguna de las cosas que yo mencioné hoy día, que es la evidencia hasta hoy, probablemente mañana, inclusive en una semana más, pueda ser totalmente distinta. Y tenemos que estar dispuestos a que esta información va a ir cambiando y va a ir variando en el tiempo también. Recordar un poquito de la fisiopatología de esta enfermedad. Como ya les dije, el virus se une a este receptor de la enzima convertidora de angiotensina, se estimula toda la cadena de la renina, angiotensina, aldosterona, se produce un acúmulo de angiotensina y que es finalmente la responsable de que se produzca esta lesión pulmonar, con una injuria pulmonar, con remodelamiento miocárdico, como se ve en la figura, y también hay fenómenos vasculares como de vasoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular. Ese es como el inicio de la patología. Ahora, la presentación clínica en sí, lo que se ha visto hasta ahora, en base a los modelos descritos tanto en China como en Italia principalmente y algo de España, es que podríamos decir que la enfermedad tiene 3 fases. Una fase inicial de infección temprana, en donde hay una respuesta a este virus que nos está invadiendo, en donde están los signos clásicos como de fiebre, tos, diarrea, cefalea. Posteriormente viene una fase pulmonar y en esta fase pulmonar que puede cursar o no con hipoxia, ya principalmente se caracteriza por la disnea. Y después pasamos a una fase 3, que es una fase de hiperinflamación, en donde tenemos principalmente esta respuesta de síndrome de estrés respiratorio agudo. Tenemos por otro lado una respuesta inflamatoria, tenemos shock y que nos puede llevar inclusive a falla cardíaca, ¿ya? Esas distintas fases no se producen en todos los pacientes, tampoco está tan claro por qué en algunos pacientes sí y en otros no se produce, pero al menos en los pacientes más graves lo que se ha descrito son esos 3 fenómenos. Acá un poquitito más detalle, ¿no es cierto?, de cada una de las fases, la infección viral, la unión a estos receptores y la respuesta clínica inicial. Posteriormente, la fase de infección pulmonar, en donde tenemos principalmente la activación macrofágica, hay alveolitis por un lado que nos lleva a edema, hay alteraciones de los pequeños vasos que por otro lado nos va a llevar también a alteraciones de la perfusión, ¿no es cierto? Y eso va a ir dependiendo también toda esta sintomatología aquí recién a la semana 6, o sea, perdón, al día 6, 7, la segunda semana, comienzan los pacientes con disnea y empiezan con mayores requerimientos de oxígeno porque es donde se está produciendo la afectación del pulmón propiamente tal. Y posteriormente viene una fase de infección pulmonar severa, ¿ya? Y una fase hiperinflamatoria que no se produce en todos los pacientes tampoco, ¿ya? Y que no tenemos tanta claridad de cómo poder modular esta respuesta, pero parte de esta reacción inflamatoria es la que nos lleva a una activación general de nuestra inmunidad, hay una alteración inmunitaria, hay elevación de citoquinas, se activa el complemento, y aquí es donde se puede producir esta clásica tormenta de citoquinas de la cual se habla mucho y que lleva a una lisis celular y que también es la responsable de la linfopenia tan característica que vamos a ver a continuación. Por otro lado, hay también una lesión del endotelio, y esa lesión del endotelio podría ser la responsable de algunos fenómenos trombóticos que se han ido descubriendo en estos pacientes. Y también esa lesión endotelial es la responsable, ¿no es cierto?, de la falla de órganos a distintos sistemas, tales como el miocardio, los riñones, el hígado y finalmente el sistema nervioso central. Por lo tanto, toda esta cadena de fenómenos, ¿no es cierto?, es la que estamos tratando de entender hoy en día para poder intentar modularla de alguna forma.
algunos hallazgos clásicos de laboratorio y que esto es importante tener en cuenta porque ya los mencioné anteriormente de por qué se van produciendo, pero estos pacientes se caracterizan porque hay linfopenia, porque hay elevación de las transaminasas, hay elevación de la LDH, hay un aumento importante en los marcadores inflamatorios, principalmente la PCR y la ferritina, hay aumento del dimero D, hay aumento de la troponina, aumento de la CK y también se describe que hay un aumento de la interleuquina 6. Por otro lado, los síntomas clásicos, la verdad es que se repiten bastante en las distintas series de pacientes, ya sea de China, de España o de Italia, y ahora que se están agregando algunas series norteamericanas. Uno de los principales síntomas por los cuales consulta a los pacientes son por tos y fiebre, a lo cual se va agregando fatiga, disnea, algunos síntomas de la vía aérea superior, ya que es mucho menos común que la tos y la fiebre, y también síntomas gastrointestinales. La verdad es que estos no son poco frecuentes, hemos tenido pacientes que inclusive ya han consultado solo por síntomas gastrointestinales y han ingresado por deshidratación asociada a una diarrea y hiponatremia severa, y terminan siendo positivos, ya, por lo tanto es algo no menor que no hay que menospreciar. Y acá en esta diapositiva se ve un cuadrito que es bien esquemático y que muestra las características de la evolución del paciente, ¿ya? Y muestra un poco la diferencia entre aquellos pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes. Este es una de las series chinas publicadas en el Lancet en el mes de marzo, y muestra arriba, en los pacientes sobrevivientes, cómo los primeros síntomas por los cuales consultaron fue fiebre y tos que se mantiene, imagínense, hasta el día 19, 20 inclusive. La disnea clásica que se presenta o se inicia el día 7, o sea, la segunda semana, o sea, esta segunda fase que yo mencioné anteriormente, ¿ya? Y principalmente eso se va agravando en el tiempo y recién el ingreso a UCI por probablemente mayor compromiso y mayor disnea se produce entre el día 10 y 11, ¿ya? Durante todo este periodo de tiempo el paciente se mantiene positivo si nosotros lo estuviéramos estudiando. Y por otro lado, en los pacientes no sobrevivientes lo que se vio es algo muy similar, ¿no es cierto? Los síntomas son similares, la disnea comienza también al 7º día, ya, la admisión a la UCI también, pero dentro de la segunda, ya tercera semana, ¿no es cierto?, empieza a aparecer la disfunción de órganos, producto probablemente de esta respuesta hiperinflamatoria que se produce como en la tercera fase, y es lo que hay es disfunción cardíaca, disfunción renal, shock, sepsis principalmente, ¿ya? Dentro de la presentación clínica es importante establecer que del universo de los pacientes hay un 80% aproximado que va a desarrollar una enfermedad moderada o que no la va a desarrollar. Hay alrededor de un 30% que va a ser totalmente asintomático y que va a ser responsable de contagios también. Hay alrededor de un 15% que van a desarrollar la enfermedad severa, que probablemente van a desarrollar disnea, pero son los pacientes que se hospitalizan habitualmente en un médico quirúrgico, ya que no van a llegar a un intensivo. Y finalmente solo un pequeño porcentaje, un 5% alrededor aproximado, ya eso va a ir cambiando dependiendo de las distintas series, ya, pero esto es lo que se vio en China, es el paciente que cursa con falla respiratoria, que requiere soporte ventilatorio y que hace además shock séptico, con una mortalidad en ese momento de esta serie de 2,5%. Vamos a ver cómo las series más nuevas, no sé, toda esa mortalidad ha ido aumentando. Por otro lado, este es otro esquema que también muestra claramente la presentación clínica de esta enfermedad. Podemos ver cómo hay un 30% aproximado de pacientes que son asintomáticos, que en los primeros días no desarrollan ningún síntoma y que después se hacen inmunes, pero como ustedes pueden ver en la figura, sí se mantienen contagiando, ¿ya? Por otro lado, hay otro porcentaje, alrededor del 50%, que son los que desarrollan la enfermedad moderada y que finalmente se hacen inmunes y que también van contagiando desde el inicio. Un 10% síntomas más severos que requiere hospitalización y finalmente este 5% que es el que llega a una unidad de cuidado intensivo que requiere soporte ventilatorio, ¿ya? Y lo importante es destacar acá que lo que se ha visto hasta el momento es que los pacientes que se han hospitalizado en UCI y que han requerido soporte ventilatorio, estos tienen una mortalidad aproximada del 50%, y ese 50% se ha ido repitiendo en las distintas series publicadas hasta ahora. Estos datos salieron publicados recién la semana pasada, son de la serie de Lombardía,
Italia, alrededor de 1.500 pacientes estudiados principalmente, en donde vamos a partir describiendo cuáles son las características. La edad promedio es 63 años, la gran mayoría son varones de mayor edad, la gran mayoría tiene alguna comorbilidad asociada, ¿ya? Y en la gran mayoría usaron un PIB más o menos moderado, 14, que varía entre 12 a 16, y un 27% de los pacientes que requirió soporte ventilatorio también requirió de posición prono como parte de la terapia para el manejo de la falla respiratoria. Una de las principales características de este grupo, como dijimos anteriormente, una PAFI bien bajita, alrededor de 100, 125 como promedio, con FIO2 más bien alta, y PIB moderado, no tan alto, entre 14 a 16. Al menos eso es lo que se describe de esa serie. Entonces tenemos que ir haciéndonos una idea de cuáles son las características de nuestro paciente que va a ingresar con un COVID-19 a UCI, por lo tanto es un paciente grave que va a requerir soporte ventilatorio. El primero de ellos es la edad del paciente. Está entre los 65 y 75 años. Esto no quiere decir que los pacientes jóvenes no desarrollen la enfermedad. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que hemos tenido hospitalizados hasta ahora en nuestro país han sido pacientes jóvenes, ¿ya? Que han desarrollado una gran respuesta inflamatoria probablemente, pero la gran mayoría ha sido más bien jóvenes. Prevalencia mayor en varones, que es lo que más o menos coincide con lo que estamos viendo nosotros en nuestra realidad local. Pacientes jóvenes se presentan con fiebre muy alta, probablemente asociada a esta gran respuesta hiperinflamatoria. Y uno de los aspectos más característicos tiene que ver con el deterioro, que es rápidamente progresivo. Habitualmente los pacientes se mantienen en su casa, tranquilos, empiezan a desarrollar disnea, hay algunos que refieren inclusive 5 o 6 días de disnea en la casa, hasta que un momento abruptamente esta disnea es más progresiva, es mucho mayor y requiere de soporte ventilatorio. Por lo tanto hay que estar súper atentos, sobre todo los pacientes que ingresan a un servicio de urgencia o que se encuentran hospitalizados en las salas de médico quirúrgico. Y finalmente lo que nos hemos ido viendo, que además de ser rápidamente progresivo, la gran mayoría del ingreso UCI tienen PAFIs bastante bajitas, que son alrededor de 100 aproximadamente. Algunos factores asociados a mortalidad y que es importante tenerlos en cuenta para saber cuando nos veamos enfrentados a un paciente que los tenga, son la edad mayor de 65 años, la presencia de comorbilidades, la presencia de fiebre alta, como ustedes pueden ver, pacientes que han estado 2 semanas con fiebre 38. La linfopenia, marcadores inflamatorios elevados. Y en relación a esos últimos dos que mencioné, la menor es un factor asociado a mortalidad y la presencia de dímero D mayor de 1000 también. Por lo tanto, estos son exámenes que se solicitan por un lado al ingreso, que muchas veces nos ayudan a definir dónde se va a quedar el paciente, si se va a ir a una sala médico-quirúrgico o va a ingresar a un intermedio, porque necesitamos observarlo un poquitito más. Y por otro lado también son exámenes que nosotros vamos a ir solicitando, quizás no diariamente, pero sí al menos día por medio, porque nos van dando una luz de cuál podría ser la evolución de nuestro paciente. Algunas complicaciones que ya se han ido escribiendo, si bien es cierto, la serie que les mostré en las últimas diapositivas que salió publicada recién esta semana de Italia, todavía la gran mayoría de los pacientes está hospitalizados, por lo tanto, estos son datos que van a variar probablemente, pero principalmente dentro de las principales complicaciones de un paciente está la falla respiratoria, por la cual requieren soporte ventilatorio, el shock séptico en menor caso, hay injuria renal, hay algunos fenómenos vasculares y trombóticos también asociados. Entonces, para ir continuando, ya tenemos claro más o menos cuál es esta forma de presentación de la enfermedad, que quizás pudiera variar, pero más o menos coincide un poco esto con lo que nosotros hemos ido viendo en nuestra realidad local, tanto pública como privada. Es por eso que nos tenemos que enfocar ahora en el manejo del paciente COVID-19 en la UCI. Y en ese sentido hay algunos aspectos que son súper importantes de abordar, como son el control de la infección, que es el primer aspecto y el más relevante, y aún cuando entremos en la UCI es un aspecto que tenemos que abordar, el soporte hemodinámico, el soporte no invasivo, la ventilación mecánica y algunas otras terapias que son las que han ido cambiando principalmente con el transcurso de los días. Esta es una infografía que si uno la mira así, de buenas a primeras, parece bastante agobiadora, pero la verdad es que es bastante clara, es bastante entretenida de mirarla también, y esto es el resumen
de las recomendaciones tanto de la Sociedad Americana de Intensivo como de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, y que principalmente se aborda a estos aspectos: el control de infección, soporte hemodinámico, soporte ventilatorio y otras terapias, que son los distintos aspectos que nosotros tenemos que abordar. Con eso, más o menos claro, yo creo que podemos hacer un buen enfrentamiento a un paciente crítico como este. Uno de los que primero menciona esto es que hay medidas de cuidados críticos que son las comunes y que se van a mantener probablemente en estos pacientes. Una de ellas es, por ejemplo, la estrategia de fluidos. Es principalmente una estrategia conservadora, más bien restrictiva quizás, porque es un paciente que tiene una falla respiratoria. El uso de antibióticos empíricos, sospechando también una neumonía bacteriana, que eso es algo que habitualmente hacemos en la UCI, ¿ya? Algunas consideraciones para una ventilación invasiva temprana. Los distintos trabajos, y ustedes lo pueden haber visto en la clase anterior también, van mostrando cómo no hay que esperar mucho tiempo y hay que actuar rápidamente, no hay que perder tiempo en algunas medidas no invasivas quizás, porque finalmente se ha demostrado que esos intentos lo único que hacen es que prolongan la decisión y finalmente empeoran la situación del paciente. Una estrategia ventilatoria más bien protectora, la posición prono como parte importante de la estrategia de manejo de los pacientes con falla respiratoria, y también la consideración de las terapias de ECMO. Pero si ustedes, no lo mencioné anteriormente, pero la verdad es que las series de estritis hasta ahora, el porcentaje de pacientes que ha requerido ECMO es mínimo. 5 pacientes de 1.400, o sea, la verdad es que es muy menor en relación a otras patologías. ¿Cuáles son los aspectos que cambian en relación a los cuidados críticos habituales? Primero es que nosotros vamos a intentar usar, obviamente, las salas con presión negativa en la medida que se pueda, ¿no es cierto?, o en salas aisladas si es que es posible, a medida que la evolución de la enfermedad lo vaya permitiendo. El uso de máscaras para pacientes que estén sintomáticos durante la evaluación del paciente y durante el transporte a cualquier unidad. Eso también es algo nuevo que nosotros no hacemos habitualmente. El distanciamiento, mantener al menos 2 metros de distancia tanto entre los pacientes como también con nuestros mismos colegas o miembros del equipo de trabajo, ¿ya? Precaución cuando usemos algún método no invasivo, como la cánula de alto flujo y la ventilación no invasiva. La verdad es que se ha descrito que ambas producen bastante dispersión de los aerosoles, pero hemos ido viendo también en el último tiempo cómo el manejo, un buen manejo con la cánula de alto flujo nos podría permitir probablemente evitar llegar a la ventilación mecánica. Por otro lado, ¿no es cierto?, el uso de nuevos elementos como son, por ejemplo, estos respiradores o máscaras N95, que esto es lo que sale de la norma, lo que nosotros hacemos habitualmente. Entonces vamos a partir con el control de la infección, y aquí es importante la seguridad del personal y el riesgo de transmisión. Tenemos que tener claridad que nosotros somos responsables de la transmisión entre nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos, es imposible, ¿no es cierto?, pedirle al resto de la comunidad que se cuide y que mantenga el distanciamiento. La figura muestra aproximadamente la distancia de las gotitas y distintos productos aerosoles que se producen después de un estornudo. Y ustedes pueden ver cómo alcanza 1,10 m. Por lo tanto, por eso la recomendación es que debiéramos estar al menos 2 metros de distancia. Por otro lado, recordar que la mayor carga se encuentra en las secreciones de esputo y secreciones de la vía aérea, las cuales nosotros habitualmente vamos a manipular, y no solo con la intubación, sino que con todos los procedimientos de aspiración, de conexión, desconexión, transporte del paciente, los aseos bucales. Por lo tanto, siempre vamos a estar expuestos a una mayor carga viral, por lo tanto, se cree que tendríamos una mayor posibilidad o mayor riesgo de poder contraer la enfermedad. De hecho, las series de Wuhan muestran que un 3,8% de los trabajadores de la salud se infectó, pero por otro lado la serie italiana muestra un 11%, o sea, todo esto todavía es muy variable, pero la posibilidad existe y hay casos también, así es que es importante que nos cuidemos. Como parte del control de infección también, la recomendación para el manejo de estos pacientes es el uso de mascarilla N95, FFP2 o su equivalente, ¿ya? Eso depende de, obviamente, las distintas acreditaciones.
Y por otro lado, el uso de los equipos de protección habituales, como son el uso de guantes, pechera que cubra totalmente el cuerpo y los brazos, y el uso de antiparras. Y aquí puede ser antiparras, escudo facial, cualquiera de las dos, pero lo importante es que tiene que haber una protección ocular. El uso de protectores de zapatos o cubre calzado no está recomendado, o al menos hasta ahora ya eso no es así. Y esto ha causado bastante polémica porque ustedes han visto que esto ha ido cambiando. Partimos desde no usar mascarilla en la calle hasta hoy en día la gran mayoría de la gente transitando por las calles con mascarilla. Por lo tanto, esto también es algo que puede ir cambiando. Habitualmente la gran mayoría de las UCI hoy en día se está tratando como un ambiente muy similar al pabellón, en donde todo el mundo usa mascarilla, ¿tá? Independiente que estés evaluando o no un paciente, y al momento de evaluar el paciente lo que hacemos es cambiarnos por una mascarilla N95. Otro aspecto importante del control de la infección tiene que ver con el uso correcto de los elementos de protección personal. Y en ese sentido hay un orden para la instalación y hay un orden para el retiro. Y ese orden se tiene que mantener, porque si no el riesgo de contaminarse sacándose la máscara o sacándose la pechera de forma inadecuada es muy alto. Por eso hacemos mucho énfasis en esto también. Obviamente precaución con todos los procedimientos que generan aerosoles, no solo la intubación que se produce una vez, sino que todos los otros que se realizan diariamente en nuestro paciente, y tratar en la medida de lo posible minimizar la exposición. Eso es otro aspecto relevante también. El uso de mascarilla quirúrgica versus mascarilla N95, ya lo mencioné anteriormente, pero es importante destacar acá que las mascarillas quirúrgicas son holgadas, que cubren la nariz, que la protección es unidireccional, o sea, en el fondo se protege el resto, pero no me estoy protegiendo yo con esta mascarilla. No están diseñadas para proteger al usuario y no tienen ninguna certificación ni clasificación de seguridad. No así los respiradores o la máscara N95 o sus similares, que aquí lo importante es que para que se cumplan las características de protección tiene que ajustarse y producirse un sello en la cara. Si esto queda abierto como una máscara quirúrgica, la verdad es que se comporta igual y no tiene ninguna utilidad. Esta sí produce una protección de 2 vías, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos protege a nosotros como usuarios también. Ahora, el segundo punto que tiene que ver con el soporte hemodinámico. Uno de los aspectos relevantes que se ha hecho bastante énfasis, al menos en las series extranjeras, es la aparición de la falla cardíaca asociada a esta enfermedad. Un porcentaje no menor de pacientes, alrededor de 19-20%, podría desarrollar falla cardíaca, en algunos casos fulminante. Por lo tanto, estos pacientes podrían requerir algún tipo de soporte distinto o algún tipo de monitorización diferente también. Además, se ha visto que esta falla cardíaca se asocia a mortalidad, o sea, los pacientes, como ustedes ven en la figura, los pacientes que desarrollan falla cardíaca tienen una mortalidad mucho mayor que aquellos que no la desarrollan, 5 versus 51. Ahora, respecto a esto, la verdad es que las distintas series son muy variables, ¿ya? Y vemos, así como la insuficiencia cardíaca y el shock se presenta, hay series que la tienen desde un 1% hasta un 35%, tenemos que considerarlo eso muy bien. Lo que nosotros hemos visto en el momento en nuestro país con los distintos casos que se han ido dando es que la verdad es que son pacientes que se comportan bastante estables desde el punto de vista hemodinámico, muy pocos desarrollan un shock o desarrollan una insuficiencia cardíaca. Sí han habido algunos casos muy pequeños que han desarrollado esta tormenta de citoquinas, ya que los ha llevado a una situación grave como esta, pero no ha sido el patrón habitual. Probablemente eso hay que darle un poco más de tiempo y hay que ir viendo cómo se va comportando, pero es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que considerar también. Ahora, en relación a la reanimación en los pacientes COVID-19 que se encuentren en shock, la verdad es que no hay estudios ni hay evidencia en relación a estos pacientes. Ustedes saben que es una patología relativamente nueva, pero sí hay una reunión de consenso tanto de la Sociedad de Medicina Crítica Americana como en la Europea, que establece estos puntos y estos parámetros, en que básicamente la estrategia de fluidos sea más bien restrictiva, porque tenemos que proteger en este caso nuestro pulmón, que va a desarrollar una falla respiratoria y que va a tender a producir un poco más de edema. La indicación de fluidos debiera hacerse en relación a parámetros dinámicos del paciente, medir delta PP, hacer una ecoscopía, medir BBS, buscar alguna forma que nos oriente a saber qué paciente va a ser el que va a responder o no a fluidos. Y por otro lado, la respuesta de fluidos debiéramos evaluarla ya sea con el llene capilar o ya sea también con el lactato en sangre.
Por lo tanto, esto no difiere tanto de lo que hemos y de nuestro manejo habitual hasta ahora en un paciente séptico, un paciente con shock habitual. Por otro lado, parte de la reanimación también de los fluidos, se recomienda preferir cristaloides, idealmente no usar ni almidones, gelatinas, dextranos, ni albúmina tampoco. Y en relación a los vasoactivos, la droga recomendada es el uso de norepinefrina para mantener una presión arterial media de 60 a 65, dependiendo de las características pacientes, y no usar dopamina ni usar vasopresina, al menos en lo que se muestra la evidencia hasta hoy en día. Ahora también hay un grupo no menor, aproximadamente el 5% de los pacientes que desarrollaría falla renal. Esta falla renal es bastante temprana, se cree que el mecanismo podría ser la necrosis tubular aguda, aún no está tan claro tampoco, pero estos pacientes habitualmente, la gran mayoría, requiere soporte, ¿ya? Y es un factor de riesgo adicional y es mal pronóstico para estos pacientes también, al menos en lo que se ha escrito en las series actuales. Por otro lado, en relación al soporte ventilatorio, básicamente esto es solo recordar, ya hubo una clase relacionada con el manejo de la falla respiratoria, pero hay un soporte ventilatorio que es previo a la intubación, básicamente va dirigido a reconocer precozmente la falla respiratoria e evitar en la medida de lo posible la cánula de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. En ese aspecto quisiera comentarles que esto ha ido cambiando. Han salido algunos artículos recientemente publicados y hoy en día ya estamos usando la cánula de alto flujo como un método de manejo de la falla respiratoria previo a la intubación. Obviamente esta cánula de alto flujo tiene que usarse con una máscara quirúrgica para el paciente de tal forma que disminuya la posibilidad de aerosolizar también. Pero es una posibilidad y esto ha ido cambiando también a la luz de la evidencia y a la luz también de que la cánula de alto flujo ha demostrado que la distancia en la cual se eliminan los aerosoles no es tan alta, por lo tanto eso nos permitiría usarla con un poquito mayor de seguridad. En cuanto al manejo de la vía aérea, esto es algo que ustedes ya han desarrollado, tienen una guía de manejo también, por lo tanto no viene el caso que lo mencionemos acá. Y sí, en la ventilación mecánica, que fue lo que hablaron la semana pasada, que básicamente tiene que ver con varios aspectos, tales como la programación del ventilador, el uso de la sedación y cómo vamos a ir evaluando esta mecánica ventilatoria, pero con un objetivo siempre una ventilación lo más protectora posible. Y parte del manejo de la falla respiratoria tiene que ver con algunas medidas de manejo, como el uso de presión expiratoria positiva al final de la expiración, el uso de sedación profunda asociado a bloqueo neuromuscular y el prono, que como ustedes vieron, aproximadamente un tercio de los pacientes que desarrollan falla respiratoria van a requerir de esta medida de manejo, y el ECMO, que hoy en día es el que menos relevancia tiene porque solo un pequeño número de pacientes lo ha requerido. Pero uno de los aspectos importantes a considerar es que cuáles son las características de esta falla respiratoria. Esto es totalmente distinto al distrés que habíamos visto por la influenza hasta ahora, ¿ya? Hay una marcada hipoxemia que se caracteriza por ser un pulmón muy complaciente, con una extensibilidad más bien normal, distinto a lo que habíamos visto hasta antes, en donde era un pulmón más bien duro. Y aquí se cree que el principal componente es precisamente el shunt intrapulmonar. Por eso que estos pacientes habitualmente son de baja reclutabilidad y responden muy bien al prono. Hemos tenido pacientes con una PAFI de 100 que solo con la movilización y cambio de supino a prono, esta PAFI mejora 280, inclusive 300. Pero también hemos visto como en aquellos que se supinan tempranamente, inclusive antes de las 72 horas, hemos visto como esta PAFI de estar normal sobre 300 cae abruptamente hasta valores cercanos a 100. Por lo tanto, todavía es algo que se ha ido descubriendo cómo va a funcionar y cómo se va a manejar también. En relación a esto, esta es una diapositiva que ustedes ya vieron la semana anterior, pero es importante recordarla para lo que se viene a continuación, que en base a las características de nuestro paciente vamos a tener una etapa inicial, ¿no es cierto?, en donde vamos a tener una fase aguda con gran hipoxemia, que probablemente estos pacientes van a responder al prono y van a responder a la sedación profunda. ¿Cuánto demora esta etapa? Es muy variable. Lo que hemos visto hoy en día es que esta etapa es bastante prolongada. Hemos tenido pacientes con ciclos, 2 ciclos, 3 ciclos de 72 horas de prono, lo que lleva a tener, ¿no es cierto?, un paciente en prono casi 3 días. Tuvimos no hace mucho un paciente con 12 días de prono. Fue lo que él requirió para poder responder a esta falla respiratoria. Por lo tanto, hay una fase de gran estabilidad que pueden pasar muchos días, ¿no es cierto?,
antes de que esté en condiciones recién de partir una transición hacia el destete, en que empecemos a retirar las medidas, empecemos a suspender la sedación y finalmente para hacer una prueba de destete y extubar a nuestro paciente. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida que nosotros podamos reconocer cuál es el patrón mediante el cual se va a comportar nuestro paciente, nos permitiría quizás tomar algunas medidas adicionales y permitir algunos flujos de pacientes, ya sea desde la UCI a un pabellón, y mantenerse en ventilación mecánica con una máquina de anestesia y viceversa. Si bien es cierto, tenemos que hacer énfasis en que ese no es el escenario ideal hoy en día. Lo ideal es que estos pacientes se manejen en una UCI y si requieren ventilación mecánica lo hagan con un ventilador mecánico, pero existe la posibilidad de que esto se propague masivamente y que en el fondo no seamos capaces de responder a las necesidades de ventilación mecánica, y es lo que ha sucedido en todos los países en donde se ha desarrollado la enfermedad en mayor número. Es lo que estamos viendo hoy día en Estados Unidos, en donde ellos se vieron rápidamente expuestos a esta situación y no tuvieron tiempo para prepararse y para responder frente a esta necesidad. Nosotros al menos tenemos algo de tiempo y no está de más que lo hagamos y que lo conversemos y de tal forma que establezcamos un plan de trabajo. Hasta hoy en día no hay ninguna UCI que haya requerido derivar a sus pacientes a un pabellón, pero sí sabemos que hay UCIs en algunas regiones que ya están llegando al tope de su capacidad y probablemente serían las primeras en partir con esto. Así que yo creo que es importante ir conversando este tema e ir manejándolo, ir preparándonos cómo nos vamos a enfrentar a esta situación. Y es por eso que nosotros hemos ido trabajando una propuesta de manejo de pacientes COVID en la máquina de anestesia. Ya hay una etapa inicial que es la que han manejado ustedes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo vamos a conectar un paciente, cómo se va a manejar y algunas condiciones especiales. Nosotros acá hemos agregado algunas otras condiciones especiales también. Por ejemplo, a nosotros nos parece que si llega un paciente y se mantiene estable, como es lo que nosotros habitualmente hemos visto hasta ahora, que son pacientes que se comportan bastante tranquilos desde el punto de vista hemodinámico, la gran mayoría no requiere drogas vasoactivas ni mayor monitoreo, solo requieren los cuidados del prono y la ventilación mecánica, por lo tanto entran en un periodo bastante estable. Por lo tanto, si tenemos camas suficientes, nos olvidamos de este problema. Pero si no tenemos camas suficientes con soporte ventilatorio, ¿no es cierto?, y tenemos un paciente de estas características que requiere prono, este podría ser el primer candidato para ir a una máquina de anestesia a un pabellón, ¿ya? Y se inicie y se mantenga ahí el periodo que lo requiera, hasta que estemos en condiciones de destetar al paciente o hasta que presente alguna contraindicación. ¿Cuáles serían algunas contraindicaciones? Por ejemplo, lo ideal es que el paciente que se va a mantener en pabellón sea un paciente que mantenga una compliance normal, que se mantenga con un PIB bajo, no más de 12, 13, 14, que no requiera maniobras de reclutamiento, que son las que requerimos hacer con un ventilador mecánico, que no tenga signo de hipoperfusión, que no tenga alteraciones hemodinámicas, que en el fondo sea un paciente con una falla monoorgánica, solo con una falla respiratoria, y que además tampoco requiera otras terapias adicionales como terapias de soporte renal o terapias de hemofiltración de alto volumen. Pero esto es claramente una propuesta que nos adelantamos un poco, no alcanzamos a discutirla en pleno a nivel de las sociedades, pero es lo que queremos presentar. Para nosotros la idea es que trabajemos en equipo, que esto lo hagamos en conjunto. Nosotros desde el mundo del intensivo no queremos presionarlos, ni tampoco queremos que se sientan enfrentados a una situación desconocida y que la enfrenten solos. La idea de esto es que lo trabajemos como un equipo real, y en ese sentido hago una invitación también a los equipos de anestesia que se acerquen a sus UCI, que se acerquen a hablar con los colegas. Yo creo que en la medida que empezamos a conversar desde ya, probablemente los problemas e inconvenientes después van a ser mucho menores y vamos a ser capaces de enfrentarlos de una mejor forma si es que nos viéramos enfrentados a la situación de tener que llevar pacientes para ventilar en un pabellón. Muchas gracias. Bueno, y finalmente los dejo invitados a seguir manteniéndose, ¿no es cierto?, activos en esta página. La verdad es que hay muchas charlas que se han ido dando y que probablemente se van a ir generando a medida que vayan pasando los días también. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay varias preguntas en los distintos chats. Le voy a hacer algunas de las que realizaron.
Preguntan, ¿la medicación con ECA explica la hipertensión como factor agravante? ¿Tiene que ver esta la medicación para explicar esta hipertensión? Bueno, sí, hay trabajos que ya se han publicado, hay varias cosas que siguen saliendo todavía, pero hay algunas recomendaciones, como por ejemplo de la AJA, que invitan a suspender el uso de los IECA en estos pacientes. Perfecto. Preguntan también, en el caso de los pacientes con consumo crónico de IECA y ARA2, ¿recomiendan la suspensión, como lo había dicho? ¿Y qué cambio de tratamiento para tratar de disminuir regulación, por ejemplo, de receptores de angiotensina? ¿Cómo se haría o definitivamente se suspende? Bueno, hasta el momento solo se suspenden. La verdad es que estos pacientes, una vez que llegan a la UCI, como ustedes saben, van a requerir sedación profunda y muchas veces solo con esta sedación los pacientes logran mantener presiones adecuadas y no requieren mayor soporte. De hecho, algunos inclusive requieren vasoactivos como para poder sostener una presión. Así que lo recomendado hasta hoy día es eso. Ahora, hay una serie de fármacos y terapias que están en estudio, que yo no lo quise mencionar acá porque me parece que eso da para una clase completa todavía, que son principalmente la hidroxicloroquina, el uso de la acitromicina y el uso del caletra como un antiviral, que son los más utilizados, ¿ya? Y hemos visto una serie de complicaciones asociadas. Probablemente estos fármacos van a actuar principalmente en esos mecanismos, pero lo que hemos visto hoy en día es que la gran mayoría de nuestros pacientes tiene efectos adversos que son muy graves. La gran mayoría prolongan el QT y terminan haciendo una fibrilación ventricular y un paro por este. Por lo tanto, son pacientes que están en prono y que reanimarlos de esa forma, ustedes se imaginan lo que significa. Por lo tanto, en muchos centros finalmente se ha decidido no iniciar estas terapias. Además, en algunos lugares ya hay quiebre de stock por lo mismo, así que ya en algunos casos ni siquiera ha sido un problema, pero eso es lo que hemos visto actualmente. Perfecto. Preguntan, y esto lo repitieron en varias preguntas de manera distinta, ¿qué hay de cierto? ¿Existe evidencia real que el virus ataca la cadena beta 1 de la hemoglobina e impide el transporte de oxígeno, por ejemplo? ¿Existe evidencia de esto o solamente no hay evidencia como tal? A ver, recientemente anda dando vuelta por ahí un trabajo y una opinión de un experto que muestra que en realidad esto no sería un distrés, sino que sería una hipoxemia producto de una alteración a nivel de la hemoglobina. La verdad es que, como les dije anteriormente, hoy en día todo lo que está relacionado con COVID se publica. Y en ese sentido hay que ser muy cautelosos con lo que estamos leyendo y con cómo nos estamos informando, y tenemos que ir a revisar muy bien cuál es la metodología mediante la cual se elaboró esta publicación. De hecho, hay trabajos que son de regular calidad y que se han publicado en revistas de gran impacto y que tiene que ver básicamente porque la situación de crisis así lo hace, pero en ese sentido yo creo que hay que ser súper crítico. Hasta el momento eso no está demostrado, probablemente haya estudios que lo estén revisando, pero hasta hoy día eso no es así, y la invitación es a esa, a revisar muy bien lo que se está leyendo y cómo se está trabajando, y en ese sentido las sociedades médicas, la sociedad de medicina intensiva, la sociedad de enfermedades infecciosas y de enfermedades respiratorias han estado trabajando arduamente precisamente para poder tratar de llegar a consensos en base a toda la evidencia disponible. Gracias, doctora. Preguntan, ¿los pacientes críticos y severos que llegan a presentar mejoría clínica e incluso egresar de las unidades, siguen siendo fuentes de contagio incluso después de alcanzar inmunidad? Hay un periodo que se prolonga, que no está tan claro de qué periodo de tiempo es. Se habla que son aproximadamente 20 días, pero lo que se ha visto hasta ahora es que pacientes que inclusive cuando salen a médico quirúrgico, o sea, no es algo que hacemos habitualmente, no estamos controlando una PCR, pero por lo menos en las series de afuera, pacientes ya estables que salen de la UCI persisten con PCR positiva también. Perfecto.
¿Hay algún factor asociado con significancia estadística para desarrollo de falla cardíaca? Y tomando esta misma pregunta, preguntando también, ¿se desarrolla una insuficiencia cardíaca que puede ser reversible en el tiempo? Mira, hay algunos trabajos, como dije anteriormente, las series son muy variables. Nosotros creemos también que hay otros aspectos que se asocian a disfunción cardíaca y que tienen que ver con el mismo manejo ventilatorio. Por ejemplo, un PIB elevado que puede comprometer el retorno venoso, llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? O el uso de otras maniobras también, como presiones de vía aérea muy alta, maniobras de reclutamiento. Llama la atención porque algunas series, ¿no es cierto?, describen falla cardíaca porcentajes tan altos y otras no. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora, al menos, es que los pacientes no requieren un PIB tan alto, estamos hablando de 10 y no más que eso, hasta lo más 12, ¿ya? Y la gran mayoría de estos no está desarrollando disfunción cardíaca, ni siquiera está requiriendo grandes cantidades de drogas vasoactivas tampoco. Entonces creemos que esto también puede estar relacionado con el seteo del ventilador y con el manejo de la falla respiratoria. Doctora, preguntan también, en otras presentaciones se ha hablado de ventilación mecánica no invasiva, pero en general se ha abordado la invasiva. ¿Qué hay del uso de ventilación mecánica no invasiva con Helmet? ¿Impide dispersión de aerosoles? ¿Está comprobado? ¿Hay estudios de esto? A ver, el tema de la ventilación mecánica no invasiva es bastante relevante. Primero tenemos que recordar que la ventilación mecánica no invasiva no ha demostrado, ¿no es cierto?, un buen resultado en la falla hipoxémica. Eso es lo que sabemos hasta hoy día. Sí, es una muy buena indicación en aquellos pacientes hepáticos, por ejemplo, o que tienen una disfunción cardíaca, y sobre todo nos ayuda en el proceso de estete, ¿ya? Pero la ventilación invasiva tiene un setting que es muy relevante y que es en ese grupo, ¿ya? Ahora, es importante también considerar en qué fase de la pandemia nos encontremos. Si estamos hablando hoy en día en que tenemos todavía disponibilidad de ventiladores mecánicos, tenemos acceso a una UCI, ¿no es cierto? Y esta posibilidad, creo que la recomendación no es precisamente usar ventiladores mecánicos no invasivos, sino que apostar por lo que sabemos que tiene una muy buena respuesta y un muy buen rendimiento, y en este caso lo que sí ha demostrado es la ventilación mecánica invasiva y el uso de cánula de alto flujo, que también ha demostrado ser útil en el manejo de la hipoxemia en estos pacientes, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que en una situación extrema en donde no tengamos posibilidad de ventilar un paciente y tenemos ventiladores no invasivos, vamos a tener que empezar a utilizarlos y vamos a tener que buscar la forma de poder adecuarlos para, por un lado, prevenir el uso de, o sea, prevenir la aerosolización, por un lado, y también obtener una muy buena respuesta. Finalmente, lo que se ha visto afuera es que los porcentajes de pacientes, alrededor de un 12-13% de los, 13% de los pacientes que utilizaron no invasivo, por ejemplo, en la serie italiana, ¿ya?, habrían tenido buena o regular respuesta. No lo sabemos porque esta serie todavía no termina de... Los pacientes todavía se mantienen hospitalizados, así que el resultado final aún no lo tenemos como para poder decir. Pero yo creo que en la situación de fase inicial como estamos hoy en día, yo creo que no hay que usarlo, no es la indicación. Sabemos que puede ser dañino, sabemos que puede producir injuria pulmonar, podemos saber que puede ser peor, pero si estamos en una situación ya de catástrofe, en donde no tenemos más elementos, yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta y que hay que usar, y hay que prepararse para utilizarlo también. Y por eso que hay algunos grupos que ya están trabajando en algunos pequeños protocolos de cómo utilizar ventilación no invasiva para falla respiratoria en este grupo de pacientes. Perfecto. Doctora, cuando mencionó lo importante de reconocer el patrón de comportamiento del paciente para tomar medidas precoces, ¿qué puntos o signos precoces debemos tomar en cuenta para adelantarnos a lo ya mencionado? Bueno, primero está la progresión de la disnea, por un lado, que esta progresión lo hemos visto, esto lo hemos visto en pacientes jóvenes de 38 años y en pacientes de 70 años. En ambos se comporta igual. La progresión de la disnea es muy rápida. Estamos viendo pacientes que empeoran, que están con una disnea sostenida, que requieren 2 o 3 litros de oxígeno, se mantienen relativamente tranquilos con eso, pero que en un periodo de horas evolucionan rápidamente. Y en ese grupo de pacientes,
La diferencia ha estado por algunos parámetros de laboratorio, como son, por ejemplo, la linfopenia, y, que es menor a 1000, y la presencia de dímero D mayor a 1000, junto con eso asociado que la gran mayoría tienen alguna comorbilidad adicional también. Perfecto. Doctora, preguntan, ¿cuál es el papel de la corticoterapia? ¿Hay evidencia actual? Ha variado bastante en cuanto a este tratamiento. Si ahora hay una evidencia más exacta. Bueno, el uso de corticoides, la verdad es que ha sido bien discutido. Como ustedes vieron dentro de las características, la tercera fase hay una respuesta inflamatoria muy importante, que uno podría decir que quizás en ese caso pudieran tener un rol los corticoides, ¿ya? Pero lo que se ha visto hoy en día es que por ahora, en el setting general de los pacientes no tienen una indicación, a menos que sea un paciente asmático o tengamos un paciente que tenga alguna patología reumatológica que por su enfermedad de base lo requiera, ¿ya? Eso es lo que hemos visto hasta hoy en día. Pero también hemos visto un pequeño grupo de pacientes que desarrolla esta respuesta inflamatoria y que se asocia también a fenómenos en las imágenes. Hemos visto cómo pacientes tienen una progresión de las imágenes y que nos orientan hacia una posible, no está tan claro hoy en día, y no sé si todavía está bien hablar de una neumonía organizante o es parte de la respuesta propia de este virus en el pulmón, porque eso todavía no se sabe, pero sí en ese setting de paciente estaría indicado, lo hemos usado y lo hemos usado con muy buena respuesta. Ahora estas son dosis un poquito más altas también, pero en el fondo lo importante es que hay que ir evaluando caso a caso cada una de las situaciones, porque tenemos que recordar que un paciente como este, si recibe una dosis alta de corticoides y no hemos descartado que tenga alguna coinfección bacteriana, podemos terminar de liquidarlo finalmente. Entonces, en ese sentido hay que tener claridad de que no hay una infección concomitante que se pueda agravar con el efecto de nuestros corticoides. Por lo tanto, el tema de los corticoides todavía sigue siendo muy disruptivo, causa mucha polémica, hay distintas líneas todavía de cómo seguirlo, pero lo importante es que tenemos que ir evaluando hoy el caso a caso como para ver si le vamos a dejar o le vamos a indicar corticoides o no. No es una indicación de regla, ¿ya? Si esa es la pregunta. Hoy día no es una indicación de regla. Doctora, y para terminar, dos preguntas. ¿Cuál es el rol de la ecografía pulmonar? Hablan acá las preguntas que hicieron al respecto de esto, que es considerado fundamental, por ejemplo, en Europa, y ¿se recomienda anticoagulación en este tipo de pacientes? Bueno, esas son dos preguntas distintas. La Sí. primera, la primera que tiene que ver con el uso de la ecografía. El uso de la ecografía ha crecido enormemente, principalmente en el setting de urgencia, ¿ya? Es ahí es donde se está utilizando, de hecho hay varios reportes que lo utilizan y básicamente sería como para no llevar el paciente a rayo o hacer un escáner. Nosotros en la UCI, al menos como grupo, no lo tenemos implementado, no lo hacemos de rutina, sí hacemos ecoscopía para evaluar la parte hemodinámica principalmente. Ahora, esto va muy de la mano también con la solicitud de las imágenes. Lo ideal es en la medida de lo posible y que la condición del paciente lo permita, es exponer al menor número de imágenes por la posibilidad de contagio también hacia el personal que viene a tomar las imágenes y también de contaminar los equipos. Es por eso que nosotros tratamos de no solicitar radiografías diarias ni escáneres tan periódicos, o sea, solo cuando tenemos alguna respuesta, alguna pregunta que responder y alguna decisión que tomar. Y como les decía, el setting de la ecografía pulmonar es principalmente en urgencia, al menos en nuestro país. Ahora, en relación con la anticoagulación, ese es otro de los aspectos controversiales hoy en día. Como ustedes vieron, parte de la fisiopatología también habrían fenómenos trombóticos asociados, pero tampoco hay una indicación de regla de anticoagular. Lo que nosotros hemos estado haciendo es que hacemos seguimiento de los pacientes con dímero D cada 48 horas y en aquellos pacientes en que hemos tenido una alza importante de este dímero D, hemos tenido pacientes que de un día han tenido 2.000 y al día siguiente han tenido 13.000, son pacientes que hemos decidido anticoagular, ¿ya? Pero también la indicación hoy en día no es de regla y es evaluación del caso a caso. Perfecto, doctora, muchas gracias.
Agradecemos su importante participación en este día. Hubo más de 300 conexiones hoy. Agradecemos la importante participación de todos. Los invitamos a continuar siendo parte de la formación de profesionales que está realizando el Ministerio de Salud en conjunto al Hospital Digital, Sachile, Xochimí. Hoy a las 12 horas estará con nosotros la psicóloga psicointensivista Verónica Vargas, que es de la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con el tema cuidados psicológicos del personal sanitario en tiempos de COVID-19. Queremos agradecer nuevamente, doctora, su presencia y si quiere decir algunas palabras antes de terminar. Bueno, a las gracias por la invitación y yo creo que invitarlos a seguir trabajando en equipo. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es acercarse a los equipos de anestesia intensivo, empezar a conversar a aquellos que no lo han hecho y empezar a ver cómo podemos tratar de responder a la mayor demanda de camas UCI y mayor demanda de ventiladores también. Eso principalmente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día.